Bienvenidos a esta entrega apocalíptica. Estamos estudiando este hermoso libro, el último de la Biblia. Y estamos estudiando versículo a versículo. Comenzamos con el capítulo 3, el mensaje a la iglesia de Sardis. Y hoy continuamos con este estudio, el mensaje a esta iglesia. Bienvenidos. Quiero leer los primeros versículos para tener idea del contexto de lo que tratamos en el video pasado y que hoy damos continuación. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y después viene el versículo que vamos a comenzar. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, hemos dicho que el mensaje a Sardis se parece mucho al mensaje a la iglesia en Éfeso. Hay muchas similitudes y una de ellas es que, bueno, a todos les dice: yo conozco tus obras. Si el Señor no te conoce, si el Señor no conoce a la iglesia y a cada cristiano en forma individual, pues ni modo. Entonces, pero la iglesia de Sardis, dijimos en el video pasado, que era una de las 7, es la que estaba más grave, porque tienes nombre de que vives, pero estás muerto. El problema aquí es el nombre. Y bueno, en el hebreo el nombre representa la persona como tal, su esencia. Por ejemplo, Jacob, ¿qué significa? Engañador. O sea, el nombre describe la esencia de la persona. En ese caso, engañador. Entonces tenía nombre de que estaba vivo, pero estaba muerto. Y eso es terrible. Entonces el Señor le dice 3 cosas básicamente. En el versículo 3 dice: acuérdate. Estas palabras que el Señor le dice están en el griego en el modo imperativo. No es un deseo, no es una idea, una opinión, sino es un mandato. Acuérdate. Lo primero que tiene que hacer esta iglesia para revivir, para ser restaurada: acuérdate, dice, pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate, o sea, es volver a las raíces. Como le dijo a la iglesia de Éfeso: vuelve a tu primer amor, recuerda de dónde, mira de dónde has caído y vuelve a hacer las primeras obras. La idea parece ser que se está dirigiendo a una segunda generación de pueblo. Se cree que el evangelio llegó a Sardis en el año más o menos 40, 50. Y la carta se escribió en el año 90, el Apocalipsis se escribió en el año 90. Quiere decir que habían pasado 40 años. Eso es mucho tiempo. Y la iglesia como la de Éfeso y como otras, y como nos pasa a veces en nuestra vida personal, empezamos con un ánimo, con un fervor, amando al Señor, no importa las circunstancias, siempre somos fieles al Señor, pero con el correr del tiempo nos vamos menguando. Y esta nueva generación ya no amaba al Señor como antes, y por eso están a punto de morir, y el Señor le dice: recuerda aquellas cosas, ¿sí? Acuérdate de lo que has recibido y oído. O sea, toca volver a las raíces, al evangelio puro, sencillo. En la palabra del Señor, el evangelio, las enseñanzas del Señor no son como un tesoro para guardarlos por allá, es para ponerlos en obra, en práctica. Sí, toca vivirlo. El Señor le está diciendo: toca vivir la doctrina, la enseñanza que ustedes han recibido. Se dice que la Biblia es el libro más vendido del mundo, traducido a más idiomas en el mundo. Pero la pregunta es: ¿será el más obedecido? Sospecho que no. Porque si la Biblia fuera el libro, así como es el más vendido, fuera el más obedecido, no habría tanta injusticia, tanta maldad, no habría violencia, no se matarían las personas, etc. Entonces, creo que este es el primer llamado: acuérdate. El segundo dice: guárdalo. Bueno, ahí estamos hablando de eso, de guardar. No solo es aplicar la palabra del Señor, se trata de hacer, como lo dice Santiago, ¿cierto? Y la tercera cosa que el Señor le dice: arrepiéntete. Arrepiente, igual que le dijo a la iglesia de Éfeso. A veces usamos eso a los inconversos, pero el Señor lo está usando es para la iglesia
para la iglesia, arrepiéntese. Quiere decir que hay que cambiar de actitud, tiene que cambiar. Ahí sigue diciendo el versículo, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ahora, aquí habla de vendré sobre ti, ¿se refiere a la segunda venida de Cristo? Si eso fuera así, podríamos pensar de que hay varias venidas de Cristo, pero en realidad no es la idea. La idea es una obra del Señor sobre esa iglesia local, particular. No es la segunda venida de Cristo, sino que es para esta iglesia. Ahora, recordemos que cuando se dice venir, es que quiere decir que no está, pero el Señor Jesucristo está en medio de la iglesia. Apocalipsis 1:20, ahí dice que Él estaba en medio de los candeleros, y los candeleros representan las iglesias. O sea que el Señor siempre ha estado pendiente, gracias a Dios. Qué bendición que el Señor nunca abandona la iglesia. Él les dijo, yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Él está espiritualmente con la iglesia, la administra, la edifica, etcétera, etcétera. Pero cuando se habla de la segunda venida de Cristo, es cuando ya viene en forma presencial y para ejercer juicio y para traer el nuevo orden que estamos esperando. Entonces aquí cuando dice vendré sobre ti, es una venida, una acción sobre esa iglesia local. En el versículo 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis. En el griego son pocos nombres. Por lo que decíamos ahora, es que el nombre es el carácter de la persona. El nombre en hebreo representa lo que es. Y entonces lo que está diciendo, tiene unas pocas personas que su carácter es de un hijo de Dios, de un cristiano verdadero. Y eso es una bendición. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¡Qué bendición! No han manchado sus vestiduras. Es algo similar a lo que dice en el capítulo 14, versículo 4. Dice, pero estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Están hablando en sentido espiritual, obviamente. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¡Qué bendición! Se refiere a eso. Gracias a Dios, siempre hay un remanente. El Señor conserva un remanente fiel. Ahí en medio de una iglesia que está casi muerta, pero hay unos pocos que se mantienen fieles al Señor. Por eso dice que no han manchado sus vestiduras. Obviamente estamos hablando en términos espirituales, no es literal. Tiene que ver con su esencia, su carácter. En el capítulo 7, versículo 14, dice, yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esas personas que están lavadas, redimidas por la sangre de Cristo. Ahí se refiere a eso. También en el versículo 5 sigue diciendo, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Entonces note esa relación de las vestiduras. No han manchado sus ropas, por eso recibirán vestiduras blancas. Dice, el que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida. Recibir la vestidura blanca, eso indica arrepentimiento, eso indica santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero es la obra del Señor en nosotros, es la obra del Espíritu Santo en nosotros. El capítulo 6, versículo 9 al 11 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron, ¿qué? Vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos que también han de ser muertos como ellos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Le está diciendo que la iglesia de Sardis tiene que
dar testimonio, sufrir por la causa de Cristo. No todos van a morir. Efectivamente, en los primeros siglos muchos murieron por causa del Evangelio. Pero lo cierto es que todo cristiano sufre por causa del Evangelio. Porque es que estamos en medio de las tinieblas y la luz y las tinieblas siempre van a chocar. El cristiano siempre va a sufrir de una manera, quizás no física, pero sí persecución, burla, desprecio. ¿Por qué? Porque son los tontos que creen en verdades absolutas de un reino que va a venir y eso siempre va a ser así. Entonces le está diciendo que se conserven. El que venciere, el que venciere, el que venciere será vestido con estas vestiduras. Entonces, recordemos que la iglesia de Sardis dijimos que quizás había visto cómo sufren los hermanos de otras iglesias por causa de su testimonio en Cristo. Entonces ellos se mantuvieron ahí relajados y no tenían ninguna persecución. Esta iglesia nadie la perseguía. ¿Por qué? Porque se estaba acomodando a la sociedad. No veían problema en ir a adorar a otros ídolos, en participar de esos cultos. ¿Para qué? Para que les dejaran vender y comprar productos, para poder comercializar y tener una vida económica y social estable. Lo que no sucedía con otras iglesias, porque muchos eran perseguidos por no participar de esa adoración a ídolos y de la comida sacrificada a los ídolos. Entonces, la invitación es a que sean fieles al Señor, no importa si tienen que sufrir. Dice, el que venciere será vestido de ropa blanca. Las vestiduras de las que está aquí hablando es como en el capítulo 3, versículo 18. Dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas. ¿De dónde? Del Señor. Para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges con clorillo para que veas. También en el capítulo 7, versículos 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En la sangre del Cordero. El 16:15. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y el 19:8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, la idea es que para estar vestidos con vestiduras blancas hay que vivir como Cristo, sufrir como Cristo. Eso de que tienes nombre de que vives y estás muerto, en otras palabras, eres cristiano, eres hijo de Dios, y creo que eso vale la pena que nosotros nos lo planteemos. Le hacemos honor al nombre de Cristo, nos llamamos cristianos, pero vivimos como Cristo. Cristo es reflejado, proyectado a nuestra familia, a los que están a nuestro alrededor, porque ese era el problema de esta iglesia, y el Señor le dice, acuérdate de lo que has recibido, guárdalo y arrepiéntete. Que Dios nos ayude para que honremos su santo nombre. Nos llamamos cristianos, vivamos como tal. Continuamos en la próxima estudiando este mensaje.